Bueno, sigamos con el tema de programación no lineal. Vamos a ver en estos momentos dónde podemos encontrar los puntos de máximos y mínimos candidatos en una función. Entonces, si nosotros tenemos una función de esta forma, donde en este punto es discontinua hasta este punto, es diferenciable en toda esta parte y en esta región de acá, pero no es diferenciable en este punto y en este punto. Entonces, ¿dónde encontrar los candidatos a máximos y a mínimos? Donde acá las restricciones incluyen la frontera. Estamos viendo acá se están incluyendo las fronteras. Entonces, primero, evaluar los puntos de la frontera. Entonces, evaluar esa función que es f de x, evaluar en f de a y en f de b. Esos dos puntos son candidatos a óptimos, a máximos o mínimos. Listo. Evaluar también donde se pueda derivar esa función de x y sea igual a 0. Encontrar las derivadas igual a 0. Y eso viene de las matemáticas comunes, por ejemplo, con una derivada derivada igual a 0, derivada, y por acá habrá otra derivada. Encontrar en esos puntos que son derivables, encontrar donde la derivada es igual a 0, evaluarlo, y si la segunda de la derivada de la función de x, la segunda derivada es menor que 0, entonces se tiene un máximo. Y si la segunda derivada de la función con respecto a x es mayor que 0, entonces se tiene un mínimo. Reglas de matemáticas básicas. Y evaluar como último los candidatos de discontinuidades. Por ejemplo, evaluar este punto donde se tiene la discontinuidad. Al evaluar el punto de la discontinuidad, se sabrá si este punto es el mínimo o el máximo. Si vemos acá, el punto de la discontinuidad es el mínimo global del problema para estas restricciones. Listo. Vamos a dejar esta parte ahí, ya después vamos a hacer más énfasis en eso. Ahorita vamos a seguir con la parte de las funciones, con la parte de los tipos de optimización. Tipos de optimización. Tipos de optimización. Entonces, el primero vamos a hacerlo con respecto al espacio de solución. Entonces, ¿qué casos se pueden presentar? Se pueden presentar varios casos. El primer caso de ellos es donde uno tenga un caso así y se tenga una función alrededor 2x1 más 4x2 igual a 2 y menos x1 más 3x2 igual a 6. Entonces, si nosotros miramos, esas van a ser dos rectas que se van a chocar en un punto determinado. Y estas van a ser dos restricciones de igualdad, h1 y h2. Entonces, dependiendo del espacio de solución, si se tienen dos rectas de igualdad que se chocan en un punto, entonces el único candidato a óptimo puede ser donde se chocaron las dos rectas, obviamente, porque los puntos sobre las rectas es lo que cumple el problema. Y si se chocan, entonces solo ese punto es solución. Entonces se puede decir que esto es una optimización lineal, que es un problema con restricciones de igualdad, que el problema es un problema convexo. Esto ya después vamos a definir qué es convexo, y que tiene solución única. Se puede detectar a simple vista. A simple vista se puede notar que si estas dos restricciones cumplen, solo van a cumplir en el punto donde se choca. Bueno, vamos a ver otro caso donde donde se tengan dos restricciones de igualdad, pero va a ser un caso
va a ser este caso. Vamos de cuenta el caso 2x1 más 4x2 igual a 2 y 2x1 más 4x2 igual a 6. Si ustedes van y grafican ese caso, ustedes van a encontrar esto. Bueno, qué pena. Van a encontrar, bueno, estas dos líneas son paralelas. Esto es 4. Estas dos líneas son paralelas. Y al presentarse eso, entonces vamos a encontrar que es lineal el problema, porque tiene dos restricciones de igualdad y la función optimizar es todo el espacio de solución. Es lineal y tiene restricciones de igualdad, y tiene un problema. Ese problema no tiene solución. Podemos quitar esto. No tiene solución porque estas dos rectas nunca se van a chocar, entonces nunca va a haber un punto que las satisfaga las dos. Listo. ¿Qué otro caso se puede presentar? Se puede presentar otro caso donde se tenga la restricción sea una línea recta y se tenga x1, x2 y se tenga este tipo de función 2x1 más 4x2 igual a 7 y de pronto acá 4x1 más 8x2 igual a 14. Si ustedes ven, son la misma función, simplemente que esta función de acá abajo está escalada por 2. Si ustedes notan eso, son la misma función. Entonces, ¿qué es lo que van a generar? Van a generar la misma línea recta. Entonces, las dos líneas rectas están en sobreposición, una está encima de la otra. Entonces, este problema sigue siendo lineal. Algunos métodos que vamos a ver más adelante, se tiene que eliminar esta restricción porque se llama una restricción redundante. Con una de estas es más que suficiente. El lineal tiene restricciones de igualdad, es un problema convexo, y todos estos puntos satisfacen, entonces tiene infinitas soluciones. Listo. Para este caso donde presentan la desigualdad paralelas, donde dos restricciones de igualdad se igualan en un punto y donde se sobreponen. Listo. Vamos a ver el siguiente caso, que es el caso ya donde se presentan restricciones de desigualdad. Bueno, y el caso donde se presentan restricciones de desigualdad es lo mismo. Bueno, es el mismo caso. Tenemos acá y tenemos, digamos, de cuenta 2x1 más 4x2 igual a 7. De desigualdad. Habíamos dicho 2x2 más 4x2 menor o igual a 2 y x1 más 3x2 menor que 3. Entonces son restricciones de desigualdad. ¿Cómo se representa esto? Si ustedes van y dibujan las dos restricciones de desigualdad, se presenta un caso como esto. Esto acá y otra restricción por acá. Y las dos abren hacia abajo. Y pues obviamente como hay condición de positividad de las variables, es este caso de arriba. Entonces, la única región factible que puede existir es esta región factible de acá. Listo. Acá coloquemos las restricciones de x1 mayor que 0 y x2 mayor que 0. Entonces, este problema es un problema lineal porque tiene dos restricciones de igualdad y la función objetivo no es de desigualdad, no es no lineal, entonces es lineal. Tiene restricciones de desigualdad, restricciones de desigualdad, tiene condiciones de positividad de las variables, y es un problema convexo. Ya después vamos a definir qué es convexo. Por ahora les puedo adelantar que un problema convexo
es un problema, es donde un espacio de solución de estos, pues ustedes lo pueden definir tranquilamente, donde no se presenten restricciones de no lineales. No lineales o función objetivo no lineal. Ya después vamos a ver un poco sobre eso. Listo. Entonces ya hemos visto cuatro casos. Hemos visto cuatro casos y lo hemos llamado de formas diferentes y hemos visto las diferentes condiciones para los cuatro casos. Veamos otro caso que se pueda presentar tal vez ya una restricción como pues nunca la había mostrado de esta forma, pero digamos que la restricción es esta, donde está la variable x1 y está la variable x2, y dice que su restricción es x2 al cuadrado más x1 al cuadrado más x2 menor o igual a 1. Es una restricción de desigualdad G1 que abre hacia adentro. Si ustedes evalúan el 0, 0, 0 y 0 es menor que menos 1, entonces 0, 0 cumple, entonces es hacia adentro. Y se tiene las condiciones de positividad de las variables. Eso es muy común encontrar problemas que tengan eso. Entonces, si ustedes van y analizan este problema, ¿qué es? Primero que todo, ya una restricción es no lineal, entonces es un problema no lineal. Si ustedes van y miran, las restricciones tienen restricciones de desigualdad. Red de desigualdad. Bueno, si se tienen condiciones de positividad de las variables, condiciones de positividad, y se tiene que este problema de acá es convexo. Este problema también presenta que es convexo porque la región objetivo, la región factible es convexa. La definición más adelante va a ser que dos puntos, ustedes no van a ser capaces de definir dos puntos el cual su combinación lineal esté por fuera de este espacio. Si ustedes escogen dos puntos sobre este espacio y hacen una combinación lineal sobre ellos, la combinación lineal de ellos siempre va a ser puntos sobre el mismo espacio. Ya después explico un poco mejor, más detallado eso. Bueno, entonces ya vimos esta parte de acá. Listo, ya vimos esa, de pronto miremos esta otra. Sí, se tiene, digamos, la misma condición, x1 al cuadrado más x2 mayor o igual a 1. Si tenemos la condición x1 menor que 2 y x2 menor que 2. Y x1 y x2 mayor que 0. Tres restricciones de desigualdad. Si ustedes van y dibujan eso, por acá encuentran 2, 2. Ustedes van a encontrar que toda esta región de acá es la región factible. ¿Por qué? Porque esta parábola ya como ya es mayor que 1, abre hacia arriba. Entonces, y estas restricciones de acá lo hacen abrir hacia abajo, entonces todo el espacio de solución es este de acá. Ese espacio de solución hace que este problema sea, primero, no lineal, y obviamente por esta restricción no lineal, que tenga restricciones de desigualdad, red de desigualdad, tiene condición de positividad de las variables, condición de positividad, y este problema es no convexo. Si ustedes hacen una combinación lineal, como les decía, de un punto por acá y un punto por acá y trazan una combinación lineal entre esos dos puntos, es trazar una línea recta. Ustedes ven que todos esos puntos de esta línea de acá quedaron por fuera del espacio de solución. Entonces este problema se convierte en no convexo. Estos son uno de los son problemas muy difíciles de calcular, pero van a haber métodos que actúan muy bien para estos tipos de regiones. Bueno, y veamos el último caso, que es el caso, bueno, hay dos casos más. Vamos a ver este caso de acá, de pronto con la misma restricción que ya veníamos manejando. Y
decimos que x1 más x2 sea menor que 1, que x1 sea mayor que 0, mejor dicho, la de positividad de las variables, esta condición de residuo, y que x1 pertenece a los enteros. Entonces esto ya es un problema de programación entera. Esos son los problemas más difíciles de solucionar en PNOL. Entonces, si pertenece a eso, entonces vamos a ver que este punto, que esto de acá, toda esta línea recta es candidata a óptimo, y este punto de acá es candidato a óptimo. ¿Por qué? Porque esto vale 0 y esto vale 1. Como x1 solo puede valer valores enteros y estos sí continuos, entonces estos dos puntos son candidatos. Entonces, se puede decir que este problema es no lineal, tiene restricciones de desigualdad, tiene condiciones de positividad de las variables, tiene variables continuas y variables enteras, y es un problema convexo. Para este caso es un problema convexo. Y ya si representamos de pronto el siguiente, el caso que decíamos ahorita, ya cuando teníamos que x1 era menor que 2 y x2 menor que 2, entonces teníamos otra vez el caso de acá, y que esto era mayor que 1. Entonces teníamos este caso. Entonces aquí teníamos tres condiciones que valían: esta condición, la condición de 1 y la condición de 2. En este espacio de solución, estas tres líneas rectas son el espacio de solución. ¿Por qué? Porque x1 es entero. Y este problema es no lineal, con restricciones de desigualdad, con condiciones de positividad de las variables, tiene variables continuas como x2 y variables discretas como x1, y aquí se dice que la envolvente es no convexa. Bueno, vamos a dejar este video acá, espero que estén muy bien. Se alargó un poco esto, pero espero que estén aprendiendo mucho.